Feliz sábado a todos nuestros amigos que nos están escuchando, viendo con estos videos. Gracias por sintonizarnos. Llegamos al repaso de la lección número 13, la última lección de este trimestre. Una lección muy hermosa que nos enseñó muchas cosas, pero sobre todo que nos acercó más al estudio de la palabra de Dios. Para tener el repaso de la lección, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Hemos aprendido muchas cosas, pero también es importante ponerlas en práctica. Permite que las personas que están escuchando y participando en estos videos puedan poner en práctica todos tus consejos. Con ellos estén tus bendiciones y tus cuidados. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien. La lección número 13. ¿Cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios? El versículo de memoria lo encontramos en Santiago 1:22. Dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos está aconsejando algo muy importante. Puede ser que tú tengas acceso a una Biblia, puede ser que tú tengas en tus manos este poderoso libro, puede ser que hayas estudiado muchos años, que sepas muchos pasajes bíblicos que puedas interpretar muy bien. Pero si no te conviertes en practicante de lo que has aprendido, entonces la palabra de Dios no puede surtir todo el efecto que tiene que hacer. Así que esta semana aprendimos la importancia no solamente de escuchar o de aprender intelectualmente lo que dice la palabra de Dios, sino también la importancia de poner en práctica sus consejos. Y para eso lo dividimos en 4 partes. Primero, dejar obrar al Espíritu Santo, aplicar la Biblia en nuestra vida, aceptar toda la Escritura y lo último, interiorizar la Biblia. ¿Ok? El objetivo de cualquier estudio de la Biblia es más que adquirir conocimiento mental. Si se hace correctamente, conducirá a la obediencia del corazón. La Biblia es uno de los libros que no solamente te permite aprender mucho, sino que también transforma muchos aspectos de tu vida que son necesarios. Por eso el autor quiere reflejar en ti su imagen. Él quiere que tú reflejes su imagen al fin de estudiar tanto su palabra. Es un libro en el cual no solamente vas aprendiendo, sino que vas creciendo conforme practicas sus consejos. Filipenses 2:15 nos da un consejo muy interesante. ¿Ok? Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna e perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses nos invita a ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Según Pablo, el estudio de la palabra de Dios debe producir cambios significativos en nuestra vida. ¿Quién es el que produce esos cambios? No solamente es leer, ¿verdad? Sino que dejar que el Espíritu Santo haga eso. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Mira, te voy a dar varios versículos bíblicos. No los vamos a leer, pero cada uno de esos versículos yo quiero que tú lo busques en tu casa y puedas encontrar su significado. Yo te voy a decir aquí rápidamente con pocas palabras lo que significa, pero es lo que tiene que ver con la función del Espíritu Santo cuando tú estás estudiando la palabra. Juan 14:26, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Juan 15:26 nos conduce a Jesús. Juan 16:13 nos guía a la verdad. Romanos 5:5 nos da confianza y esperanza. Romanos 14:17 nos trae gozo. Gálatas 5:22 nos llena de amor. Filipenses 2:13 nos lleva a la obediencia. ¿Qué tal? Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te hable a través del estudio de su palabra, todo esto que acabamos de leer es lo que produce en ti ese estudio. ¿Sí? Debemos pedir que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Saben por qué? Porque por nosotros mismos no va a ocurrir un cambio después de estudiar la palabra de Dios. Muchos piensan que con adquirir mucho conocimiento de la palabra de Dios, con saber muchos versículos y predicar muy bien, es suficiente. Eso no es así.
porque en nosotros no está el deseo de cumplir la voluntad, de hacer la voluntad de Dios. Eso nos lo dice muy bien Filipenses 2, versículo 13. Dice, nosotros, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce los cambios cuando tú estás estudiando la palabra de Dios? No es tu conocimiento intelectual, no es tu capacidad para interpretar la palabra de Dios, para aplicar la hermenéutica, etc. No, es la voluntad que dejas en el Espíritu Santo y Él va a crear en nosotros, ahora sí, la voluntad de Él. Cuando nosotros dejamos sus manos en Él, entonces Él produce esos cambios. De nada sirve tener tanto conocimiento si no llegas nunca a cambiar tu vida, a transformar tu vida. Muchas personas no van a aceptar lo que tú dices, aun cuando tú le argumentes con un escrito está. Muchas personas no te van a creer. Te van a creer cuando tú, a través de tu testimonio, a través de tu forma de tratar, de mostrar los dones del Espíritu. Yo tengo aquí un cuadrito aquí arriba, ¿lo ven? Ese cuadrito dice cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Okay? Gozo, paz, paciencia, templanza, amor. Todos esos frutos son los que se producen cuando un espíritu transformado, un espíritu elevado al Señor permite que haga un cambio en su vida. Y eso se va no solamente hacia tu vida personal, sino que se refleja también con tus actos. Y eso produce un cambio en las personas que te conocen. De tal manera que la palabra de Dios causa un impacto mucho más profundo cuando sucede esto en tu vida. ¿Okay? ¿Qué debemos de hacer entonces? Vamos a seguir el consejo de lo que dice Lucas 10:26. Acompáñenme por favor. Dice, Él le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él dijo en Mateo 11:29, aprended de mí. Resumido ese versículo, Él está pidiendo que aprendas, que estudiamos durante este trimestre que hay versículos difíciles, que hay que ver el contexto, hay que ver el texto de las palabras. Okay. Si tú quieres resumir tus esfuerzos para entender la palabra de Dios, lo mejor que puedes hacer es aprender de la vida de Jesús, aprender de qué hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Él no solamente aclaró los versículos, Él vivió conforme a su palabra. Jesús estudió e interiorizó las Escrituras de tal modo que era capaz de recurrir a ellas y aplicar correctamente sus consejos en los distintos sucesos de su vida. ¿Quieres ver un ejemplo? Bueno, cuando Jesús estuvo tentado en el desierto, ¿cómo pudo vencer a Satanás? Con un escrito está. Cuando Él decidió expulsar a las personas que estaban haciendo comercio en el templo, usó la palabra de Dios. Cuando Él quería contestar preguntas difíciles, usaba la palabra de Dios. En ese momento Él tenía todo el Antiguo Testamento como un libro abierto para poder usarlo. Cuando Él se levantaba en la sinagoga, Él lo primero que hacía era abrir la palabra de Dios y de esa manera hablaba y explicaba lo que Él decía. Vemos entonces cómo Jesús siempre estaba usando la palabra de Dios una y otra vez para poder llegar a sus oyentes. ¿Okay? Él veía no solamente la correcta interpretación, sino el cumplimiento de las Escrituras en su vida también. Lo más hermoso es que cuando tú estás aprendiendo de que tienes que conocer a Jesús, estás aprendiendo cómo era Jesús, su forma de ser, su forma de hablar, su trato con los demás, con los niños, con las mujeres, con los inadaptados, etc. Y entonces si tú empiezas a hacer lo mismo que Él hizo, entonces la Escritura está haciendo su efecto correcto. Debemos entonces aplicar la Biblia no solamente para tener un conocimiento intelectual, sino para tomar decisiones, para saber qué voy a hacer a la hora de actuar, para interpretar los acontecimientos que están sucediendo. A mí me llama mucho la atención cómo personas en este tiempo, personas sinceras, están con miedo, con temor. Hace poco hubo un temblor, la pandemia, los desastres naturales, etc. Y pareciera ser que la gente está ante una expectativa de miedo, de angustia por los eventos. Muchas religiones están diciendo ya son las señales del fin, ya sea el apocalipsis, se está cumpliendo, son las plagas que están cayendo.
Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando aprendes a interpretar, cuando te estás conforme a lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar, te das cuenta de que estos acontecimientos tienen que suceder y nos están preparando para acontecimientos todavía mayores. Por eso no te tiene que espantar todo esto que está sucediendo. Cuando tú estás aferrado a la palabra de Dios, entonces todas las cosas tienen una explicación. ¿Okay? Lo más importante, cuando tú aprendes de la vida de Jesús y ves la manera en que Él usaba las Escrituras, también te da valentía para compartir a otros el amor de Cristo. ¿Okay? Pero para esto tenemos que seguir algo muy importante. Fíjense nada más, muchas personas cuando están estudiando la vida de Jesús hacen una interpretación incorrecta de sus palabras. Ellos dicen, Jesús vino a cambiar partes de las Escrituras. Por ejemplo, ellos leen uno de estos versículos parecidos. Vamos al libro de Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. Eso dice aquí ese versículo. Escucha muy bien. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando nosotros escuchamos que el Señor Jesucristo decía, oíste que fue dicho, y ahora se dice de esta manera, muchos dicen, no, el Señor anuló la palabra de Dios, ya lo que se había dicho ya se cambia porque ya el Señor Jesús lo dijo de esta manera. Fíjense nada más que esa es una mala interpretación de la forma en que el Señor estaba haciendo esto. Algunos piensan que Jesús rechazó parte del Antiguo Testamento sustituyéndolo por nuevos mandamientos. Lejos de rechazar a lo que Jesús estaba haciendo, fue darles un significado más amplio y correcto de esa parte. Acuérdense que en los tiempos de Jesús la palabra de Dios se había tergiversado. Los dirigentes judíos habían hecho de muchos de los mandamientos, de muchas de las leyes ceremoniales, de muchas de las escrituras, una carga pesada para el mismo pueblo. Era a veces tan difícil seguir todo uno de los preceptos que ellos habían interpretado, que ya se hacía la vida tan difícil, habíamos un Dios tan pesado, que la gente realmente lo único que decía era dejar a los dirigentes la explicación de las palabras. Cuando vino Jesús, vino a acercar a la gente a la correcta interpretación de lo que su Padre estaba diciendo. De esa manera, las personas de cualquier nivel que fuera podían entender sus mandamientos, podían entender sus palabras. Y Él lo dijo muchas veces. A muchas piensan, dice que el Señor abolió el sábado, es que el Señor abolió los mandamientos. Él en Mateo 5:17 lo dijo clarito. No he venido a cambiar la ley, a anular la ley o a los profetas. Yo he venido a cumplirla. Él lo dijo. Yo no sé de dónde sacan que el Señor vino a cambiar todo. Él vino a cumplir la palabra. Él usaba sus propias palabras para describir lo que en las Escrituras decía. Pero era la misma palabra de Dios. Nunca fue su intención cambiar partes de la Biblia o rechazar otras. Nunca. Nadie tampoco, según Jesús, está autorizado para decidir qué es inspirado o útil en la Biblia y qué no lo es. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para estudiar, para todo. ¿Okay? Toda la Escritura. Por tanto, la palabra de Dios, las interpretaciones que Jesús mismo hizo del Antiguo Testamento también son palabra de Dios. Así que todo se complementa a la perfección. Cuando nosotros entendemos esto, entonces le damos un mayor significado a lo que dice la Escritura. Todo esto que acabamos de explicar no tendría ninguna validez si nosotros no dedicamos tiempo a la palabra de Dios. A veces es muy difícil encontrar tiempo para estudiar. A veces es muy difícil en nuestra vida ajetreada dedicarle tiempo al Señor. Fíjense nada más lo que dice Salmos 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Como dice el salmista, estad quietos. Detente un momento, aparta un momento de tu día para poder estudiar su palabra. Hay muchas cosas que Dios te quiere revelar, pero si tú no le dedicas tiempo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a lograr? Te estás perdiendo de muchas oportunidades de aprender más de su palabra, pero tienes que dedicarle tiempo. El mejor momento que podrías dedicarle es justo cuando te levantas. ¿Por qué?
porque es el momento en que no hay ruido, no hay ajetreo, todavía no han empezado tus actividades. Es el momento en que estás a solas con el Señor. Ese debería ser el momento más útil para ti. Pero tú puedes usar cualquier hora del día que se te haga mucho más factible, pero dedícale tiempo. No solamente una lectura rápida, no solamente algo estridente, algo que tú, una orden este, sin sentido. Tienes que buscar un momento especial, minutos bien dedicados al estudio de su palabra. No te puedo decir que estudies 10 horas, 15 horas al día, porque sería imposible para ti hacerlo. Pero si puedes, adelante. Pero dedícale por lo menos una hora diaria de estudio de la palabra de Dios. Tenemos que leerla también de manera pausada. Tenemos que meditar en lo que estás leyendo. A veces hay personas que quieren leer la Biblia en todo el año, pero a veces no se dedican tiempo para estudiar cada uno de sus pasajes. Tenemos que dar mucha seriedad al estudio de la palabra de Dios. Es un libro que transforma vidas y esta generación está con la luz abierta, con la luz que el Señor nos ha dado para estudiar. ¿Cuántos años? Muchas civilizaciones antes de nosotros, muchas generaciones antes, no tuvieron el acceso tan libre que nosotros la tenemos a la palabra de Dios. Es más, si no la tienes en el papel, en tu celular puedes tener muchas versiones de la Biblia, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. Puedes ver programas de YouTube donde también puedes escuchar la palabra de Dios. Yo he encontrado secciones de los canales donde tú encuentras la lectura de la palabra de Dios, no nada más le das clic y se empieza a escuchar todo lo que dice. Así que no hay pretexto para dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Nuestra agenda entonces debe incluir un momento íntimo para estudiar. Y no solamente estudiar, sino que ya vimos la vez pasada, tienes que orar antes de estudiar la palabra de Dios. Un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón honesto, que ora pidiendo que Dios lo ilumine al estudiar su palabra, va a recibir abundantes bendiciones. Y de esa manera estaremos conectados con la fuente de vida y va a producir en nosotros que reflejemos a Jesús también en nuestra forma de ser. Uno de los mejores métodos que desgraciadamente se ha perdido en muchas iglesias es la memorización de la palabra. ¿Sí? Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que dice: en mi corazón he guardado, he memorizado, he aprendido versículos que en cualquier momento de mi vida me pueden servir. Tú no lo sabes, pero si tú te aprendes ciertos versículos que ahora te parecen monótonos, te parecen, bueno, me lo voy a aprender porque ya lo estoy leyendo. No sabes si en algún momento de tu vida te va a ser tan útil que te va a ayudar no solamente a transformarte a ti, sino que también a otras, va a impactar a otras personas. ¿Sí? A mí me llamó mucho la atención porque cuando yo empecé a llegar a la iglesia, lo primero que aprendí fue el orden de los libros. Me aprendí de memoria cómo se llamaban cada uno de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. 66 libros me los aprendí. De tal manera que ahora yo puedo buscar rápidamente cualquier versículo cuando me dan el nombre del libro. Y después decidí aprender los 10 mandamientos y ahora no se me olvidan, me los sé completamente. Y así como ese, salmos y versículos que son muy importantes para mí. ¿Cómo se logra eso? A través de la práctica. ¿Qué ventajas tiene memorizar textos bíblicos? Te voy a dar alguna de ellas. Dice, podemos aplicarlas en diversas circunstancias. Nos ayudan a tomar decisiones, influyen en lo que pensamos y hacemos, elevan nuestros pensamientos a Dios, nos protegen contra engaños y falsas interpretaciones. Podemos citarlos cuando lo necesitamos, aun cuando no tengamos la Biblia a la mano. Nos defienden de la tentación. Y uno de los métodos muy eficaces para memorizar versículos es cantándolos. Ustedes lo saben, los salmos son cantos también, así que muchos aprendían los salmos cantándolos. Tú quieres aprenderte un versículo que se te quede más rápidamente, cántalo con el ritmo que tú quieras, pero cántalo y vas a ver cómo se te va a quedar. Al cantar himnos y canciones espirituales, las verdades de la Biblia quedan fijadas en nuestra mente y son una fuente de ánimo y esperanza. Esto es un poco de lo que nosotros aprendimos esta semana. Lo más importante es
Como dice la sierva del Señor en consejos sobre la obra de la escuela sabática, debería haber un interés vivo y creciente en llenar la mente de la verdad bíblica. El precioso conocimiento es adquirido y dirigirá una barrera en derredor del alma, de manera que aunque esté acosada por la tentación, tendrá una firme confianza en Jesús por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado a su gloria y virtud. Durante este trimestre aprendimos muchas cosas. Aprendimos texto, contexto, la Biblia, la historia, la profecía, interpretaciones, métodos, etc. A final de cuentas, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Ya lo aprendiste, ya lo sabes. Ahora ponlo en práctica. Empieza por ti mismo. Empieza practicando lo que dice la palabra de Dios. Empieza siguiendo sus consejos. Yo sé que es difícil seguir los consejos del Señor. Yo sé que es difícil tomar decisiones basadas en un escrito está. Porque a veces lo que dice la Biblia no es lo que tú quieres. Pablo tenía ese mismo problema. Lo que él quería hacer no lo hacía y lo que no quería hacer, eso precisamente es lo que hacía. Pero él pudo aprender a tomar sabias decisiones cuando más se aferró a las promesas del Señor, cuando más la palabra de Dios estaba en su vida. Lo mismo sucede con nosotros. Si tú quieres aprender a ser una persona que esté acorde a lo que el Señor tiene, que la misión tiene para ti, entonces tienes que aprender a estudiar su palabra. Pon en práctica, haz. Ahí están los videos. Ahí puedes entrar a mi página de YouTube y vas a encontrar otros videos también. Pero lo más importante es que quiero que tú empieces a crear ese hábito de estudiar su palabra. No pierdes nada. Si tú quieres decir, le puedes dedicar una hora a la novela, después una hora a los chismes, después una hora a lo que quieras. ¿Por qué no dedicas una hora a la palabra de Dios? Empieza a hacerlo esta semana y vas a ver cómo dentro de poco tu vida va a cambiar. Mi deseo de oración es que tú sigas creciendo, sigas aprendiendo y sigas poniendo en práctica los consejos bíblicos. Empezamos una nueva lección la próxima semana, una lección un poquito más práctica porque habla de cómo compartir el Evangelio. Ojalá sea también de bendiciones para cada uno de nosotros. Te agradezco la atención que has tenido conmigo de dejarme entrar en ese pequeño espacio de tu tiempo. Pero ahora quiero que el Espíritu Santo también entre en tu vida. Acompáñalo y que tu vida siempre sea una vida dedicada al Señor. Que Dios lo bendiga en este sábado.